¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Yoxan Berumen y les doy la bienvenida a otro capítulo de ¿Cuántos cuentos cuentas? El día de hoy vamos a estar platicando del origen de Las Mil y Una Noches. Aparte de que les voy a estar contando la primera historia de cómo surgió, cómo empezaron las Mil y Una Noches. Contrario a lo que pudieran pensar, las Mil y Una Noches son historias, son leyendas que son un tanto fuertes. Realmente no creo que la mayoría sean historias para niños, contrario a lo que nos han hecho pensar en algunas películas animadas o en algunas caricaturas. Sin embargo, es algo como en los cuentos de los hermanos Grimm. Los cuentos de los hermanos Grimm inicialmente no estaban pensados para niños, eran para adultos. Y creo que lo mismo pasa con las Mil y Una Noches. Son leyendas e historias que tienen mensajes algo fuertes y no son para niños, son realmente para entretener a los adultos. Pero bueno, vamos a empezar con la primera historia de dónde surgió eh, todo este compendio de relatos y leyendas. La primera historia que aparece en Las Mil y Una Noches se llama La historia del rey Chariar y su hermano el rey Chazamán. Se cuenta, pero el Alá es más sabido, más prudente, más poderoso y más benéfico, que en lo que transcurrió en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, hubo un rey entre los reyes de Sasán, en las islas de la India y de la China. Era dueño de ejércitos y señor de auxiliares, de servidores y de un séquito numeroso. Tenía dos hijos, y ambos eran heroicos jinetes, pero el mayor valía más aún que el menor. El mayor reinó en los países, gobernó con justicia entre los hombres, y por eso le querían los habitantes del país y del reino. Se llamaba el rey Chariar. Su hermano, llamado Chazamán, era el rey de Salamarcanda Tiaham. Siguiendo las cosas el mismo curso, residieron cada uno en su país y gobernaron con justicia a sus ovejas durante 20 años. Y llegaron ambos hasta el límite del desarrollo y el florecimiento. No dejaron de ser así hasta que el mayor sintió vehementes deseos de ver a su hermano. Entonces ordenó a su visir que partiera y volviera con él. El visir contestó: escucho y obedezco. Partió pues y llegó felizmente por la gracia de Alá. Entró en la casa de Chazamán, le transmitió la paz, le dijo que el rey Chariar deseaba ardientemente verle y que el objeto de su viaje era invitar a su hermano. El rey Chazamán contestó: escucho y obedezco. Dispuso los preparativos de la partida, mandando sacar sus tiendas, sus camellos y sus mulas que salieran de sus servidores y auxiliares. Nombró a su visir gobernador del reino y salió en demanda de las comarcas de su hermano. Pero a medianoche recordó una cosa que había olvidado. Volvió a su palacio apresuradamente y encontró a su esposa tendida en el lecho abrazada con un negro, esclavo entre los esclavos. Al ver tal cosa, el mundo se oscureció ante sus ojos y se dijo: si ha sobrevenido tal aventura cuando apenas acabo de dejar la ciudad, ¿cuál sería la conducta de esta libertina si me ausentase algún tiempo para estar con mi hermano? Entonces desenvainó inmediatamente su alfanje y acometiendo a ambos, los dejó muertos sobre los tapices del lecho. Volvió a salir sin perder una hora ni un instante
y ordenó la marcha de la comitiva, y viajó de noche hasta visitar la ciudad de su hermano. Entonces, éste se alegró de su proximidad, salió a su encuentro y al recibirlo, le deseó la paz. Se regocijó hasta los mayores límites del contento, mandó adornar en honor suyo la ciudad y se puso a hablarle lleno de efusión. Pero el rey Chazamán recordaba la aventura de su esposa y una nube de tristeza le velaba la faz. Su tez se había puesto pálida y su cuerpo se había debilitado. Al verle de tal modo, el rey Chariar creyó en su alma que aquello se debía a haberse alejado de su reino y de su país y lo dejaba estar sin preguntarle nada. Al fin, un día le dijo: Hermano, tu cuerpo enflaquece y tu cara amarillea. Y el otro respondió: Hermano, tengo en mi interior como una llaga en carne viva. Pero no le reveló lo que le había ocurrido con su esposa. El rey Chariar le dijo: Quisiera que me acompañases a cazar a pie y a caballo, pues así tal vez se entretenga tu espíritu. El rey Chazamán no quiso aceptar, y su hermano se fue solo a la cacería. Había en el palacio unas ventanas que daban al jardín, y habiéndose asomado a una de ellas, el rey Chazamán vio cómo se abría una puerta para dar salida a 20 esclavas y 20 esclavos, entre los cuales avanzaba la mujer del rey Chariar en todo el esplendor de su belleza. Llegados a un estanque, se desnudaron y se mezclaron todos. Y súbitamente la mujer del rey gritó: ¡Oh, Masud! Y enseguida acudió hacia ella un robusto esclavo negro que la abrazó. Ella se abrazó también a él, y entonces el negro le echó al suelo, boca arriba, y la gozó. A tal señal, todos los demás esclavos hicieron lo mismo con las mujeres, y así siguieron largo tiempo, sin acabar con sus besos, abrazos, copulaciones y cosas semejantes hasta cerca del amanecer. Al ver aquello, pensó el hermano del rey: por Alá, más ligera es mi calamidad que esta otra. Inmediatamente, dejando que se desvaneciese su aflicción, se dijo: en verdad, esto es más enorme que cuando me ocurrió a mí. Y desde aquel momento volvió a comer y beber cuanto pudo. A todo esto, su hermano volvió de su excursión y ambos se descansaron la paz íntimamente. Luego, el rey Chariar observó que su hermano, el rey Chazamán, acababa de recobrar el buen color, pues su semblante había adquirido nueva vida, y advirtió también que comía con toda su alma después de haberse alimentado parcamente en los primeros días. Se asombró de ello y dijo: Hermano, poco antes te veía amarillo de tez y ahora has recuperado los colores. Cuéntame qué te pasa. El rey le dijo: Te contaré la causa de mi anterior palidez, pero dispénsame de referirte el motivo de haber recobrado los colores. El rey replicó: Para entendernos, relata primeramente la causa de tu pérdida de color y tu debilidad. Y se explicó de este modo: Sabrás, hermano, que cuando enviaste tu visir para requerir mi presencia, hice mis preparativos de marcha y salí de la ciudad. Pero después recordé de la joya que te destinaba y que te di al llegar a tu palacio. Volví y encontré a mi mujer acostada con un esclavo negro, durmiendo en los tapices de mi cama. Los maté a los dos y vine hacia ti, muy atormentado por el recuerdo de tal aventura. Este fue el motivo de mi primera palidez
y de mi enflaquecimiento. En cuanto a la causa de haber recobrado mi buen color, dispénsame de mencionarla. Cuando su hermano oyó estas palabras, le dijo: Por Alá, te conjuro a que me cuentes la causa de haber recobrado tus colores. Entonces el rey Chazamán le refirió cuanto había visto. El rey Chariar dijo: Ante todo, es necesario que mis ojos vean semejante cosa. Su hermano le respondió: Finge que vas de casa, pero escóndete en mis aposentos y serás testigo del espectáculo. Tus ojos lo contemplarán. Inmediatamente, el rey mandó que el pregonero divulgara la orden de marcha. Los soldados salieron con sus tiendas fuera de la ciudad. El rey marchó también, se ocultó en su tienda y dijo a sus jóvenes esclavos: Que nadie entre. Luego se disfrazó, salió a hurtadillas y se dirigió al palacio. Llegó a los aposentos de su hermano y se asomó a la ventana que daba al jardín. Apenas había pasado una hora cuando salieron las esclavas, rodeando a su señora y tras ella los esclavos, e hicieron cuanto había contado Chazamán, pasando en tales juegos hasta el ocaso. Cuando vio estas cosas el rey Chariar, la razón se ausentó de su cabeza y dijo a su hermano: Marchemos para saber cuál es nuestro destino en el camino de Alá, porque nada de común debemos tener con la realeza hasta encontrar a alguien que haya sufrido una aventura semejante a la nuestra. Si no, la muerte sería preferible a nuestra vida. Su hermano le contestó lo que era apropiado y ambos salieron por una puerta secreta del palacio. Y no cesaron de caminar día y noche, hasta que por fin llegaron a un árbol, en medio de una solitaria pradera, junto al salado mar. En aquella pradera había un manantial de agua dulce. Bebieron de ella y se sentaron a descansar. Apenas había transcurrido una hora del día cuando el mar empezó a agitarse. De pronto brotó de él una negra columna de humo que llegó hasta el cielo y se dirigió después hacia la pradera. Los reyes, asustados, se subieron a la cima del árbol, que era muy alto, y se pusieron a mirar lo que tal cosa pudiera ser. Y he aquí que la columna de humo se convirtió en un efrit. Un efrit es un tipo de genio que tiene un gran poder y es capaz de realizar tanto acciones benignas como malignas, por lo que presenta un carácter dual que no comparten los demás genios. Entonces este humo se convirtió en un efrit de elevada estatura, poderoso de hombros y robusto de pecho. Llevaba un arca sobre la cabeza. Puso el pie en el suelo y se dirigió hacia el árbol y se sentó debajo de él. Levantó entonces la tapa del arca, sacó de ella una caja, la abrió y apareció enseguida una encantadora joven, de espléndida hermosura, luminosa lo mismo que el sol, como dijo el poeta. Después que el efrit hubo contemplado a la hermosa joven, le dijo: Oh soberana de las cederías, oh tú, a quien rapté el mismo día de tu boda, quisiera dormir un poco. Y el efrit colocó la cabeza en las rodillas de la joven y se durmió. Entonces la joven levantó la cabeza hacia la copa del árbol y vio ocultos en las ramas a los dos reyes. Enseguida apartó de sus rodillas la cabeza del efrit, la puso en el suelo y les dijo, mediante señas: Bajen y no tengan miedo de este efrit. Por señas le respondieron: Por Alá sobre ti, dispénsanos de lance tan peligroso. Ella les dijo: Por Alá sobre ustedes, bajen enseguida si no quieren que avise al efrit
que les dará la peor muerte. Entonces, asustados, bajaron hasta donde estaba ella, que se levantó para decirles: traspásenme con su lanza de un golpe duro y violento, si no, avisaré al Efrit. Chariar, movido por el espanto, dijo a Chazamán: hermano, sé el primero en hacer lo que ésta manda. El otro repuso: no lo haré sin que antes me des el ejemplo tú, que eres el mayor. Y ambos empezaron a invitarse mutuamente, haciéndose con los ojos señas de copulación. Pero ella les dijo: ¿para qué tanto guiñar los ojos? Si no vienen y me obedecen, llamo inmediatamente al Efrit. Entonces, por miedo al Efrit, hicieron con ella lo que les había pedido. Cuando los hubo agotado, les dijo: ¿qué expertos son los dos? Sacó del bolsillo un saquito y del saquito un collar compuesto de 570 sortijas con sellos y les preguntó: ¿saben lo que es esto? Y ellos contestaron: no, no lo sabemos. Entonces les explicó la joven: los dueños de estos anillos me han poseído todos junto a los cuernos insensibles de este Frit, de suerte que me van a dar sus anillos. Lo hicieron así, sacándoselos de los dedos, y ella entonces les dijo: sepan que este Frit me robó la noche de mi boda, me encerró en esta caja, metió la caja en la arca, le echó 7 candados y la arrastró al fondo del mar, allí donde combaten las olas. Pero no sabía que cuando desea una cosa una mujer, no hay quien la venza. Los dos hermanos, al oír estas palabras, se maravillaron hasta más no poder y se dijeron uno a otro: si este es un efrit y a pesar de su poderío le han ocurrido cosas más enormes que a nosotros, esta aventura debe consolarnos. Inmediatamente se despidieron de la joven y regresaron cada uno a su ciudad. En cuanto al rey Chariar, entró a su palacio, mandó degollar a su esposa, así como a los esclavos y esclavas. Después ordenó a su visir que cada noche le llevara una joven que fuera virgen, y cada noche arrebataba a una su virginidad. Y cuando la noche había transcurrido, mandaba que la mataran. Así estuvo haciendo durante 3 años, y todo eran lamentos y voces de horror. Los hombres huían con las hijas que les quedaban, y en la ciudad no había ya ninguna doncella que pudiera servir para los asaltos de este cabalgador. En esta situación, el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajera una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar ninguna y regresó muy triste a su casa, con el alma transida de miedo ante el furor del rey. Pero este visir tenía 2 hijas de gran hermosura, que poseían todos los encantos, todas las perfecciones, y eran una delicadeza exquisita. La mayor se llamaba Cherezada, y el nombre de la menor era Doniazada. La mayor había leído los libros, los anales, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados. Dicen que poseía también 1000 libros de crónicas referentes a los pueblos de las edades remotas, a los reyes de la antigüedad y sus poetas, y era muy elocuente y daba gusto oírla. Al ver a su padre, le habló así: ¿por qué te veo tan cambiado, soportando un peso abrumador de pesadumbres y aflicciones? ¿Sabes, padre, que el poeta dice: oh tú, que te apenas, consuélate, nada es duradero, toda alegría se desvanece y todo pesar se olvida? Cuando oyó esas palabras el visir,
contó a su hija cuanto había ocurrido, desde el principio al fin, todo concerniente al rey. Entonces le dijo Sherezada: por Alá, padre, cásame con el rey, porque si no me mata, seré la causa del rescate de las hijas de los musulmanes y podré salvarlas de entre las manos del rey. Entonces el visir contestó: por Alá sobre ti, no te expongas nunca a tal peligro. Pero Sherezada repuso: es imprescindible que así lo haga. Y entonces Sherezada se casó con el rey y todas las noches le empezaba a contar una historia. Sin embargo, antes de que acabara la noche, ella todavía no había terminado su historia. Entonces el rey se quedaba enganchado con la historia y le daba una noche más para vivir, para que al siguiente día continuara con la historia. Pero una vez que esa historia terminaba, Sherezada empezaba otra, y así sucesivamente, durante 1001 noches. En los siguientes capítulos del podcast leeremos algunos cuentos de las 1001 noches. Este fue el origen de cómo Sherezada conoció al rey y cómo el rey se convirtió en ese cruel y despiadado que asesinaba a mujeres solo por una traición. Espero que les haya gustado y síganme en redes para los próximos capítulos. Hasta luego.